es el marco normativo más importante del país, ya que establece los principios fundamentales sobre los cuales se garantiza el Estado, los derechos y los deberes de los ciudadanos y las funciones y límites del gobierno. Adoptada en 1991, reemplazó a la anterior Constitución de 1886 y marcó un hito en la historia del país. Bueno, sus características son la supremacía. Es la norma de mayor rango en el ordenamiento jurídico. Todas las leyes y actos del Estado deben ajustarse a sus disposiciones. La rigidez. Su modificación es un poco más compleja que las leyes ordinarias, lo que garantiza su estabilidad y protección frente a los cambios arbitrarios. Los derechos fundamentales también, ya que incluye un amplio catálogo de los derechos humanos, garantizando los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Los principios democráticos. Establece un sistema democrático con mecanismos de participación ciudadana, libertad de expresión y pluralismo político. También podemos decir que la división de poderes define la separación de poderes en ejecutivo, legislativo y judicial. Bueno, su historia, la actual Constitución fue promulgada el 4 de junio de 1991 en un contexto de crisis política, social y años de violencia y conflicto armado. La Asamblea Nacional Constituyente. Su redacción se llevó a cabo en la Asamblea Nacional Constituyente elegida por el pueblo en 1991, que más adelante les iré contando cómo sucedió. Y la búsqueda de paz. El proceso constituyente surgió como un esfuerzo para la búsqueda de la paz y la reconciliación del país, marcado por la violencia y el conflicto interno. Y las influencias. La nueva Constitución se inspiró en los principios democráticos y derechos humanos, tomando en cuenta las experiencias de otros países y la necesidad de modernizar el marco jurídico. Bueno, ¿por qué se llama Constitución Política? Tenemos que tener en cuenta la norma fundamental, que es el documento que establece las bases y principios que rigen el funcionamiento del Estado y la organización de la sociedad para que esto sea más equitativo y justo. La regulación de la vida pública. El término política se refiere a cómo se organiza el Estado y ejerce el poder, así como la interacción entre el Estado y la sociedad. Los derechos y deberes, que es algo muy fundamental e importante. La Constitución no solo define la estructura del gobierno, sino que también garantiza los derechos humanos y establece los deberes de los ciudadanos. Los valores democráticos. Promueven principios democráticos, como ya lo dije, busca asegurar la justicia, la equidad y el respeto por la dignidad humana en el país. También podemos notar los mecanismos de protección ciudadana. La Constitución incluye mecanismos de defensa y protección de los derechos, como la acción de tutela, que es un claro ejemplo, ya que permite a cualquier ciudadano solicitar la protección de sus derechos fundamentales ante las autoridades judiciales, ya que tiene que haber una sociedad más justa para todos y con la igualdad y equidad. Como podemos notar, la sociedad ha sufrido bastantes cambios a lo largo de la historia y esto ha permitido una revolución de pensamientos hasta el día de hoy. Bueno, les voy a hablar cómo surgió la creación de la Constitución de Colombia en 1991. Todo comenzó en los años 80, marcado por la creciente violencia, el narcotráfico y la crisis política. En 1996, el gobierno de Belisario Betancur propuso reformas, pero no se concretaron. Bueno, la situación se agravó tanto con la intensificación del conflicto armado y el auge del narcotráfico. Para 1989, el asesinato del candidato presidencial Luis Carlos Galán y la presión social llevaron a la necesidad de un cambio social radical. Bueno, los estudiantes tuvieron mucho que ver en este proceso, ya que han jugado un papel fundamental en la historia política y la sociedad del país, especialmente durante las décadas de 1960 y 1970, cuando comenzaron a organizarse movimientos estudiantiles más activos y revolucionarios.
Estos movimientos surgieron como propuestas a los cambios y a las desigualdades sociales que vivía el país en ese momento, y la falta de acceso a la educación y la represión política. Bueno, durante este periodo los estudiantes promovieron reformas educativas, demandaron derechos civiles y denunciaron la violencia del Estado y el narcotráfico, claramente, que fue muy presente en esa época. Hoy en día podemos ver que los movimientos estudiantiles siguen siendo una fuerza activa en la sociedad colombiana, abordando temas como la educación de calidad, la paz y la justicia social. Bueno, en conclusión podemos decir que la Constitución Política de Colombia es un documento esencial que no solo regula el funcionamiento del Estado, sino que también protege los derechos de los ciudadanos y establece el marco para la convivencia pacífica y democrática. Su carácter político enfatiza su papel en la organización del poder y la vida pública, reflejando la voluntad de un país que busca avanzar hacia la justicia y la equidad. Muchas gracias.